Ya estamos en una nueva emisión de Sin Disfraz en el Retiro. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado. Estoy con dos tremendos investigadores, Rodrigo Carbacho y Nivaldo Acero, con quien vamos a conversar acerca de uno de los monstruos de las letras en español. Me refiero al gran Roberto Bolaño, a propósito de este libro que tengo acá en mis manos, que hay detrás de la ventana, un libro que celebra, que conmemora los 20 años de la partida de este gran escritor. Chicos, saludcita por Bolaño acá en el bar El Retiro. Miren que estamos muy bien Muchas servidos. gracias por invitarme. Y vámonos al grano. ¿Por qué creen ustedes que la obra de Roberto Bolaño despierta tanto interés e entusiasmo el día de hoy? Han pasado 20 años, digamos, y Bolaño se sigue leyendo, como que sigue creciendo. Yo lo veo en la librería, se agotan siempre los libros de Bolaño, siempre llega gente buscando los libros de Roberto Bolaño. ¿Por qué creen ustedes qué características genera su figura y su obra para despertar este Yo creo interés? que hay un tema de pasión, en primer lugar. O sea, la literatura de Bolaño de alguna manera se construye desde la pasión, sobre el libro, la figura de un héroe, ¿cierto? Muy particular, que seguramente es un poeta, y que trasluce un poco también ciertos designios de la sociedad hoy en día. Desde la figura de la búsqueda constante, de crecer, de alguna forma ir revisando una literatura un poco perdida, como que siempre está ese rescate de lo extraño en el mundo. Yo creo que por ese lado un poco Bolaño ha abarcado esa literatura un poco oculta, pero que al mismo tiempo nos muestra una realidad que está presente. Entonces yo creo que sigue existiendo esa pasión. ¿Tú, Nivaldo, qué opinas? No, Acércate al micrófono. sumo a lo que dice el amigo Carbacho. A mi modo de ver, también tiene harto que ver con el juego. Ya. Tiene harto que ver con el humor. Yo creo que Bolaño es un maestro en entregarnos pistas y escondernos la mayoría de esas pistas para ir perdiéndonos, porque finalmente cuando uno lee a Bolaño más que ir encontrando un camino se va perdiendo. Ahí está interesante esa imagen, como la idea de que es un autor que nos invita a perdernos. Exactamente, y de hecho en ese juego los pocos hallazgos que uno puede realizar realmente son fascinantes. Y yo creo que esa fascinación que uno vive como lector, que más que va en busca de aspectos académicos, va en busca del placer, yo creo que eso hace que estalle en la cabeza o estalle ante nuestros ojos justamente esos descubrimientos. Claro. Por ejemplo, no sé, cuando leí por tercera vez Los Detectives Salvajes, porque Ya. ha sido una obra que... ¿A la que vuelves? Exactamente, una y otra vez. Me di cuenta que en un momento Ulises Lima se pone a leer un poema en perfecto francés en un bar de Tepito, que es el barrio Bravo de Ya. Ciudad de México. Y lo que hace, a través de ese poema que es de Jean-Arthur Rimbaud, es describir todo lo que viene después. Hace como un anuncio de lo que va a pasar. Finalmente, el Rimbaud ¿Mm? no es Arturo Belano, que tiene el nombre de Arturo por Jean-Arthur Rimbaud, no es finalmente Arturo Belano, sino que es Ulises Lima. Finalmente Mario Santiago, traspapelado ahí a Ulises Lima, se transforma en el poeta vidente. Y cuando uno se da cuenta de eso, en ninguna parte lo dice Bolaño, pero lo deja escondido, uno como lector dice, Wow. esto está en otro nivel. Sí. No, y yo creo que también lo que dice Nivaldo, esa idea de la búsqueda, casi todas las obras de Bolaño implica buscar algo, implica generar duda y un conflicto existencial. Entonces, obviamente esa pregunta, y de hecho el título del libro parte con la pregunta en el cual finaliza Los Detectives Salvajes, que hay detrás de la ventana, en el cual lo que nosotros aspiramos también de alguna manera es intentar buscar una respuesta. Yo creo que todos nos acercamos a Bolaño a buscar una respuesta. Claro. Y ahí está un poco el conflicto y por qué, bueno, más que conflicto, yo creo que ahí está un poco el por qué, como tú bien dices, la librería hoy en día se sigue revisando. Claro, Bolaño tiene unas cualidades bien particulares, porque hay escritores que triunfan en su suelo, en su país. Hay escritores que logran triunfar un poco más allá y los leen en otro idioma, o sea, no, Claro, en otros países claro. del mismo idioma, pero son pocos los escritores que por una parte logran tener un alcance
interlengua, podríamos decir, ¿no? Que se lea en francés, que se lea en inglés, que se lea en alemán. Pero además es mucho más raro, ¿no?, que teniendo todo eso, además su obra resista en el tiempo, ¿no? Porque claro, tenemos bestsellers que se leen en todos lados, pero son flor de un día. Claro. En cambio, una obra como la de Bolaño me parece que es bien particular. Y eso me lleva a la otra pregunta, porque leyendo el libro que hay detrás de la ventana, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y del cual vamos a regalar una copia, así que atentos y atentas, hay un dato no menor, que es, y que bien, yo creo que a todos en algún momento nos asombró, y fue el éxito que empezó a tener en Estados Unidos y en las letras anglosajonas, porque recordemos que nosotros tenemos una relación más bien asimétrica con ese mundo, ¿no? Ellos son los que nos venden las películas, ellos son los que nos venden los escritores. Y nos ven como si fuéramos todos mexicanos. Y nos ven como si fuéramos todos mexicanos. Y es curioso, ¿no? Porque de pronto aparece Roberto Bolaño, que era un escritor que ya tenía muy buena crítica, que tenía muy buenos libros, pero que explota en el mundo estadounidense. Es Jorge Ralbert que dice, como solo García Márquez con 100 años de soledad logró penetrar las letras inglesas, ¿no? Inglesas, Estados Unidos y Inglaterra, con el impacto que tuvo Roberto Bolaño. ¿Y qué piensan ustedes de cómo ven eso, no? Porque también digamos, es un fenómeno que tiene que ver con el colonialismo, con muchos factores que nosotros conocemos muy bien, pero que Bolaño logra romper un poco con eso, y él instala su discurso, instala historias que tienen que ver con México, con Chile, con España, no con Estados Unidos, en la polis, podríamos decir. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? No lo observaría desde una sola perspectiva. Yo creo que son variables que van cruzando y que algunas todavía siguen en el misterio probablemente. Pero si yo pudiera dar una opinión, creo que la literatura de Bolaño se hace universal, como la literatura de Borges, ¿no? Entre otras cosas, bueno, vuelvo al tema del juego, vuelvo al tema de la búsqueda de perderse. Exactamente. Hay un texto justamente de John Burns, que es un norteamericano, que es amante de Bolaño, Claro. y que al final del libro él trata justamente de pensar en este fenómeno de Bolaño en Estados Unidos, y tampoco da mucho con una verdad. Claro. Piensa en, por ejemplo, todos los intentos de, como decías tú, a veces voladores de luces que iban a aparecer, Claro. que iban a iluminar por bastante tiempo un territorio y se apagaron repentinamente. Claro, son escritores y escritoras que están de pronto muy, muy anclados a su época, ¿no? Como, no sé, pienso en la nueva narrativa en Chile, que es muy noventas y, Claro. y es una generación, digamos, que comparte con Bolaño, Claro. pero que no logra dar ese salto, esa permanencia. Es muy poco los libros que se leen que aparecieron en esa época. Sí, yo creo que, bueno, en esa yo creo que hay una lógica que Roberto Bolaño entiende. Hay una lógica de la modernidad que se engulle a sí misma que Roberto Bolaño entiende. Gran parte de su narrativa está construida en base a lo que nosotros podemos llamar como un oxímoron, ¿Ya? donde los policías en 2666 que van a ver los cadáveres de estas mujeres, de estas niñas que son brutalmente asesinadas y dejadas en los vertederos, los polis, cuando están ahí atendiendo justamente todo el tema tanatológico, se ponen a hacer chistes de un machismo pero brutal. Entonces, esos encuentros de la contrariedad pura, que nosotros podemos llamar una figura como oxímoro o Claro. antítesis, yo creo que es una forma de leer la modernidad. Esta modernidad llena de contradicciones, donde por un lado vemos que hay desnutrición y gente que bota la comida, que es obesa, que... Exactamente. O sea, y de hecho, eso es lo natural. Lo que no es natural es que alguien, dueño de una fundación, vaya a luchar por los débiles y desfavorecidos de esta Claro. sociedad. Eso es lo raro. Y lo que pasa es que nosotros, quizás por qué, no sé por qué en realidad, nos resistimos a ese pensamiento moderno. Y yo creo que Bolaño entró en ese pensamiento moderno con todo. Es la contradicción. Y nos dijo, disculpen, es la contradicción nuestra filosofía. Es la contradicción
la verdad, la lógica de nuestra propia realidad. Lo bueno y lo malo al mismo tiempo, ¿no? Como Exactamente, pero exactamente. que nos cuesta mucho a nosotros, digamos, desde la mirada asiática, tiene mucho más integrada esa idea de el bien y el mal como un todo, pero para nosotros desde nuestra matriz judeo-cristiana podríamos decir, como que el bien y el mal no pueden ser al mismo tiempo, ¿no? Claro. Claro, que es una contradicción. Claro. Yo creo que ahí hay una... hay algo, sí, hay En una cambio, la pista. literatura de Bolaño, visto desde, también especulando obviamente, una visión estadounidense. Es una ventana para Claro, especular esta exactamente. invitación. Viendo un poco de Estados Unidos, da un poco esa visión, ¿cachai? Muy, muy cinematográfica también. Así que de alguna manera, la 1966 o Detective Salvaje son Sí. obras muy cinematográficas, ¿cierto? Con mucho espacio también que se puede encontrar en los territorios, ¿cierto? Mucha desolación, desierto, Claro. ¿cachai? Personajes de la marginalidad, como estos poetas perdidos, estos Claro. talleres arrinconados, unas casonas, ¿cachai? Perdidas. Entonces yo creo que también un poco atrae, ¿cierto? Un poco a estos lectores que van centrándose y que tratan un poco de salir de esta grande urbe, ¿cierto? Claro. Y empezar a enfocarse en otros aspectos, otros territorios, en el cual hay otros lenguajes, otros códigos que también estimulan a la creación. Entonces, ya el hecho de que una Patti Smith sea una fanática de Bolaño, Claro. lamentablemente nunca nos pudo responder el correo, que era nuestro sueño que estuviera ahí en el libro, pero lo intentamos, Claro. pero claro, o sea, Pero es interesante eso, ¿no? Porque, sí, vuelvo a esta idea, lo normal es que nosotros admiremos a Patti Smith y sepamos sus letras, sus canciones, pero es raro que sea al revés, ¿no? Y digo un nosotros de donde Roberto Bolaño de alguna forma acuña todo lo latinoamericano, Claro. hispanoamericano bueno, incluso, ¿no? ya su literatura gira en torno a eso, o sea, habla de poetas del sur de Chile. Claro, no tiene poetas y perdidos eso peruanos. no tiene complejo en los territorios. Y me gusta mucho eso también, que Roberto Bolaño nunca trató de hacer como literatura de aeropuerto, no literatura que no está anclada en ningún lugar, al contrario, él siempre reivindicó la geografía y el territorio, ¿no? Como sus historias transcurren en lugares que de pronto, claro, una película, un guión en Estados Unidos no iba a ser muy... No estaba pensando en eso. No, ¿cachai? Como... Oye, vamos a otro tema. Trabajo para ganar dinero sin venderle el alma al diablo. Este es el fragmento de una carta que Bolaño le escribió a su amiga Carla Rippey en el año 1995. Y me marqué esta cita porque siento que dice mucho de lo que fue Bolaño en cuanto a su biografía. Consideremos que esta carta la escribió en el año 1995, todavía no era el gran escritor que nosotros conocemos. La carta la escribe en los papeles de Una esquela. Claro. Entonces, trabajaba. quiero que también a la gente que quizás no sabe tanto de la historia, de la vida de Roberto Bolaño, nos cuenten un poco, ¿no? ¿Cómo era esta vida pre-fama, pre-éxito, pre-tener todo lo que después logró tener, pero por un escaso margen Muy de poco tiempo, tiempo. ¿no? Pero quiero que nos cuenten un poco eso del Bolaño que le tocó trabajar en un camping, del tipo que hacía trabajo en cualquier cosa para ganarse la vida, pero también que nos aclaren por qué sin venderle el alma al diablo. ¿Qué significa no venderle el alma al diablo? Quizás yo me puedo hacer cargo de la biografía y tú te Sí, tiras claro. con el diablo, aunque Ya. el diablo también nos une. Un saludo para Christian Casey, a propósito. El diablo. Un especialista chileno en el diablo. Sí. Salud y saludo. Un diablo de Vicuña. Un diablo de Vicuña. Bueno, ¿Mm? tomando en consideración tu pregunta, para quienes no conocen a Bolaño y la verdad que está súper bien. El primer libro que vendimos, bueno, lo fuimos a buscar a Franklin, Ya. a la imprenta misma, y al otro día yo tenía clase en el magíster en la Universidad de Playa Ancha, y yo llevo libros, por si los podemos vender, Ya. por supuesto. Y el primer libro que vendemos es alguien que después se acerca y reconoce, me dice: profesor, yo nunca he leído a Roberto Bolaño. Eso yo lo encontré genial. Que este libro justamente haya llegado el primero a alguien que no lo haya leído y que lo haya solamente escuchado y que por lo que pudo ver ahí en el texto, revisarlo, se animó a comprarlo. Nos hace ver que también este texto quiere un poco, y quizás es mezquino en eso, hacer honrar justamente esa
esa conciencia, primero una conciencia de clase. Bolaño tiene una conciencia de clase que yo sé que no es como del gusto popular hablar de conciencia de clase, menos cuando se habla de literatura, donde se da un poco por hecho que gran parte de los eruditos, de los escritores, pertenecen a cierta clase social. Él en su poesía, y no deja de tener también esa validez y esa fuerza en la narrativa, tiene una conciencia de clase porque él vivió una pobreza que también lo enorgullecía en un momento. O sea, él, para quienes no lo conocen, él directamente pasó hambre, miseria, enfermedad, cuando vivió en Gerona, fundamentalmente. Digamos que es una historia común a la gente que se dedica al mundo de la literatura, al mundo de la música. Hasta el cojón. Claro, ¿no? Es como... Por eso le da un poco al principio de la pasión, o sea, el tipo realmente se autoconvenció y dijo, yo quiero escribir. Todo lo que gira en torno un poco a escribir. No estoy tan de acuerdo que esto sea de alguna manera algo consustancial al oficio no. de... Yo creo que cada vez el ser escritor es más acomodaticio. Cada vez más los escritores buscan escribir fundamentalmente no para sobrevivir. Lo que sí hizo Bolaño no trabajó. O sea, no hizo nada. Te entiendo, claro. No hizo nada más que escribir. Y eso es una condena económica. Es una condena. Claro, es opuesto. Claro. Se puso la soga al cuello, le sacó brillo al cadalso y esperó ahí lentamente su muerte, que sus propios amigos señalan que su propia muerte fue por la neura que tenía, por todo lo que vivió justamente en aquella miseria, que no es una miseria siempre autocompasiva, sino que era una miseria rabiosa, Claro. de no ser, entre comillas, ¿por qué no decirlo?, considerado por los circuitos chilenos, que lo dejaron completamente al margen, donde él intentó Sí, meterse, lo intentó en un momento. Pero como poeta o como narrador. Siempre como poeta. Como poeta, ya. Sí. Es difícil en Muy Chile como difícil. poeta, porque por múltiples factores, pero además porque la vara acá es súper alta, es súper exigente la calidad de la poesía chilena. Digamos, no cualquiera se hace un lugar en la poesía chilena. Y en la narrativa yo siento que de pronto es más fácil. De hecho, bueno, cuando su mujer le dice que van a tener un hijo, que es Lautaro, él dice en un momento, en un instante de conciencia plena, dice: voy a dejar la poesía y me voy a poner a escribir narrativa, porque voy a ser papá y necesito dinero. O sea, finalmente hay una lógica. ¿Quién hace eso en este momento? Claro. O sea, él no abandonó, al igual que Mario Santiago, en ningún momento la literatura. Y si tuvo que trabajar, como dices tú, investigador, en los campings, fundamentalmente fue para comer y pagar un Claro. Techo. Pero el trabajo de él fue desde los 16 años de escribir y no se dedicó a nada más. Y eso es bien particular, ¿no? Tú también quizás todos llegamos a Bolaño ya cuando se había hecho mega famoso y Claro, mucho siempre trabajo que sacar. y también desde los medios de comunicación y lo que se muestra de la literatura siempre es ese lado como del escritor dandy, no pensemos en Vargas Llosa, en gente que de alguna forma, y todo el boom fue mucho eso, ¿no? Sí, Y que nosotros todo. crecimos con esa generación encima y era como ya escritores que tenían mucho dinero, que viajaban por el mundo y como todo esto Pero Bolaño, claro, uno cuando observa su biografía es lo que decís tú, o sea, contra viento y marea, el tipo de alguna forma se la jugó por convertirse en escritor, eso fue como su lucha, y al final ganó, digamos, ganó pero perdió también, ¿no? Ganó y perdió. Ganó y perdió, como Muy bien. Pero Sí, que, sí. siguiendo un poco esa figura de lo bueno y lo malo hace un rato, o sea, la vida es así. Claro. O sea, tú haces apuestas constantemente a las diversas rutas que te enfrentas cuando estás viviendo, y tú sabes que al momento de tomar una decisión, pierdes. Claro. Sí, Bolaño de alguna manera se fijó siempre en eso, o sea, en ir hacia adelante y dedicarse realmente a su pasión, que Claro. es escribir. Ahora, si se leía ahora o se lee después, como suele pasar, hay muchos autores que nosotros hemos visto siempre Que no se leen. que no se leen, que se leen 30 años después, Claro. ¿cierto? Que alguien los descubrió por ahí.
Es lo más común que ocurra. Claro, acá por último ya, no sé, ya disfrutó 4 años. Y bueno, y eso sería el no venderle el alma al diablo, ¿no? Como Sí, nunca... a eso iba justamente. El no venderle el alma al diablo, aunque para qué andamos con cosas, tampoco era un imbécil, o sea, tampoco iba a decir, oye, no me vendan, el mercado es el monstruo, el mercado es el No es un discurso ideológico desde ese punto de vista, sino que en realidad la figura de él era, como tú decías, o sea, si tengo un gran conflicto, o tengo un hijo, etcétera, tradicionalmente lo que se hace es dejar mi pasión y conseguir una pega establecida. Claro, El lector dijo, no, cambio un poquito el rubro dentro de la escritura, Claro. pero sigo escribiendo. Sigue la pasión. Y además, si tú pescas cualquier fragmento, no sé si cualquiera, pero algún fragmento de Detective Salvaje, casi como un ejercicio de corte, como lo que hacen algunos pintores, y ese corte, ese fragmento, lo divides en versos, entre comillas, uno se da cuenta que gran parte de la narrativa de Bolaño surge directamente de la poesía. O sea, prácticamente no hay obra narrativa que no tenga un sustento en poemas, que escribió 20 años antes, básicamente. Con los vínculos, o sea, hay poemas sobre Lupe, personaje de salvaje, o la figura del último salvaje, o sea, siempre está ahí. Quiero tomarme algo de lo que acaba de decir Nivaldo, esta idea de que Bolaño, claro, se lo jugó todo, pero era un estúpido, digamos, y terminó publicando con Anagrama, que digamos es una de las editoriales más importantes de la lengua española. Y, o sea, no solo terminó publicando ahí, sino que además ganó el premio de novela, se hizo amigo de Jorge Herralde. Y quiero que nos cuenten la historia, porque aparece en el libro que a mí me dio mucha risa, de que no la conocía, la literatura nace en América, entiendo que él la mandó a un concurso, después la retiró, cuando todavía era un escritor desconocido. Claro. Entonces, quisiera que nos cuenten un poco acerca de esa relación con esta editorial tan importante, con este editor también, que es un editor mítico, podríamos decir, porque realmente está... Bueno, primero hay que decirle que Jorge Herralde se portó verdaderamente un 7 con nosotros. No está para 10.000, pero está Jorge Herralde, digamos. No es malo. Fue muy interesante. O sea, cuando empezamos con todos los correos electrónicos, mandamos más de 300, mucha gente que tenía de una u otra forma vínculo con el año. Fue de los primeros que responde. Herralde. En primer lugar, encantado con la idea, con el proyecto. Le pedimos un texto, nos mandó 2 textos, nos mandó muchas fotografías. O sea, de alguna manera los ayudó con el archivo, que fue súper generoso, y eso siempre lo destacamos. No así otros individuos e individuas tan importantes como Herralde, que inclusive nos respondieron bastante mal. ¿Sí? No entrar en detalles. Pero sí, la generosidad, un personajillo del mundillo de Santiago. Pero es académico. O sea. Académico de Santiago. Entonces, pero siguen un poco con Herralde, claro, o sea, ahí hay una gentileza de él que siempre la agradecemos. Bueno, ya está su libro, ya muy contento con el proyecto. Y claro, de alguna manera el vínculo con Bolaño parte desde este descubrimiento de su libro. Entonces, Nivaldo se centra en ese tema siempre. Bueno, tuve la suerte de conocerlo hace unos 20 años atrás. Y fue, llegué así cumpliendo las puertas de Anagrama y me dijeron, bueno, todavía nadie me conoce, pero él me dijo, me mandó a preguntar quién era. Yo dije, bueno, mi nombre es soy chileno. Por ser chileno me hizo entrar a su oficina. ¿En serio? Inmediato. Conversamos más o menos 1 hora, fue muy agradable. Y ahí me contó un poco de eso que mencionas tú, que está escrito por ahí, no me acuerdo dónde. Sí, está en la primera aparición de Los Amigos, donde el primer testimonio de Herralde cuenta lo de la literatura nacional en América. Que, bueno, Bolaño intentó publicar en Anagrama en el año 80, si no me equivoco. Amberes, y que no se la tomaron en cuenta para nada, pero después fue publicado por Anagrama, en el año 2002, Claro. 22 años después. Bueno, la cuestión es que ganó justamente un premio y se lo mandó a Anagrama, pero también se lo envió a Seix Barral. En la misma novela, la literatura nacional en América. Exactamente. Y Seix Barral le ganó por hocico a Anagrama, así por un par de horas o días, no sé. Y reconoce Herralde que iba a ser publicada, ¿no? Claro, y Bolaño escribe a Anagrama y dice, oye, tengo que retirar la novela del concurso. Por plata. Claro. Finalmente es por plata.
O sea, estamos hablando ya de un tipo que tenía un hijo. Claro, y dice... tener un hijo es caro en cualquier época. En cualquier parte. Y dice, bueno, y se va con Seix Barral, con todo lo que significa ese terreno. Claro. Que Seix Barral después le cambia la portada al libro y le pone a Hitler, cosa que le pegó muy fuerte al punto que su madre enseñarle en una entrevista que Bolaño quiere de alguna manera olvidarse De la literatura de Latinoamérica. sí, porque fue una manipulación finalmente, fue un trabajo, fue un descuartizamiento de gallina lo que hizo finalmente Sí, Barral con la literatura. fundamentalmente también para Claro. Y ahí aparece, pero ahí se genera este vínculo con Herralde, ¿no? Porque él lo Exactamente. llama y le dice, oye, me gustó igual tu libro, me gustaría publicarlo, pero si no este otro, exactamente. Ahí le mandas que yes. Al menos a mí es mi novela favorita de Roberto Bolaño, me encanta Rastrería Distinta. ¿no? Y también los géneros, o sea, el hecho de que él desarrolle una literatura a base de géneros que podrían ser hoy en día como géneros pulp, Claro. la novela negra, novela condicional, Exacto. Que además que es interesante porque son Géneros géneros populares y que desde la mirada de la literatura siempre son géneros menores. Seamos Exacto, sí. honestos, siempre el escritor, digamos, más existencialista, mira con desdén Casi todas lo que son, hace el ¿verdad? escritor de terror, lo que hace el escritor de novela negra. ciencia ficción, por ejemplo. Ciencia ficción, otro género que ha sido muy estigmatizado, podríamos decir. Exacto. No por los lectores, pero sí por la academia. la editorial y los premios. Claro. Sí, finalmente se trata de Exactamente, eso, ¿no? también Sí. por los premios. Y por eso es interesante, o sea, el tipo toma estos géneros populares que de alguna manera son parte también de su propia lectura adolescente. Claro, me llamó, en el libro aparece, por ejemplo, él dice, no, yo soy un stalker, y nombra puros escritores de terror como del siglo XIX, que claro, el tipo no está diciendo, no, soy un Sartre o un Claro. Camus, está como en otra, me llama la atención que esos referentes del siglo XIX, que son referentes muy interesantes, que a mí también me gustan, un Megen también dice, ¿no? Sí, Megen, ahí sí. está un poco Arthur la- Megen, claro, sí. Philip Esto es un K. poco Dick, lo que, Philip lo K. que, Dick, lo que claro. conversábamos con Nivaldo hace pero un poco y también tiene un poco la intención de este libro. O sea, yo creo que Bolaño, más allá de construir una literatura o basarse en una literatura en torno a las grandes obras o la figura de quién Claro. lo va a leer en el sentido de un académico, hay un tema del lector común. El lector que consume esta literatura. Espérate, que nos queda poco tiempo, pero quiero cerrar con esta pregunta. ¿Es Bolaño un escritor difícil, un escritor denso? Para los que no lo han leído quizás, que están viendo esta entrevista, que han escuchado hablar de este escritor, ¿es un escritor complicado, es un escritor que te exige mucho como lector, o más bien es un escritor que te invita a la lectura? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? Oye, que no tiene por qué ser ni lo uno ni lo otro, puede Claro. ser las dos cosas al mismo Yo tiempo. creo que puede ser un poco todo lo que dijiste. Ya. De que nos exige como lectores, por supuesto que sí. Desafiante. Pero no deja de tener un alto grado de verosimilitud su narrativa. Ya. Y te está diciendo, se está cayendo a pedazos México en el norte, y por más de ciencia ficción, fantástico que pareciera el género, finalmente la verosimilitud hace que su ficción, por más ruda, por más impensada, por más intragable que sea, termina siendo muy grata, incluso muy placentera, Claro. ¿no? Decía un estudioso español de él, ya me voy a acordar lo que yo lo estaba pensando, que Bolaño finalmente logra ser mundialmente muy latinoamericano. O sea, Y volvemos a esta idea, ¿no? Cómo, lo quiero enchufar con una crítica que salió hace poquito a Labatut, ¿no? Que se le critica mucho, que de alguna forma o blanquea o suprime su origen latinoamericano, para instalarse también en anagrama y con un efecto similar al de Roberto Bolaño. Pero en el caso de Roberto Bolaño siempre mantiene el sello latinoamericano, ¿no? exactamente. Esa fascinación por el horror. Porque yo no instalaría como el centro de la literatura de Bolaño ni en el mal ni en el horror, pero hay una fascinación por la violencia. O sea, la violencia finalmente estoy en contra, pero de alguna manera también me gusta. Claro. Latinoamérica. Es Latinoamérica. Y eso Latinoamérica es violenta y por eso también hace que Bolaño sea un escritor, ¿cachai? Que nos desafía cada rato.
por un lado, no solamente a descubrir, ¿cierto?, una literatura perdida de América Latina, sino que también a mostrarnos un poco esa rudeza de vivir acá. Que está en este meme, ¿no? Está en el meme, Bueno, claro, quiero ese mostrar es genial. que es, bueno, para los que están viendo y escuchando, es como la literatura inglesa, y sale Shakespeare y dice moriré por honor. Claro. La literatura francesa es el Balzac, es moriré por amor. La literatura estadounidense es moriré por libertad. La literatura rusa es simplemente moriré. Claro. Pero en la literatura latinoamericana, y de lo que estamos hablando, ¿cuál sería el meme que definiría la literatura latinoamericana y quizás la de Roberto Bolaño? Es me van a matar. Y nos reímos. Y nos reímos al mismo tiempo, ¿no? Qué horroroso, es violento, nos cansamos. Estamos funados. Oye, chicos, quiero agradecer enormemente que hayan querido No, conversar gracias a ti. con No, nosotros muchas también. gracias. Agradecerles por ser los editores de este libro. Qué lindo que los editores chilenos hayan estado detrás de este gran homenaje Una a hermosa Roberto Bolaño. Hermosa No, me locura imagino el que esfuerzo de producción, de edición que hay Todavía nos detrás. trae mucho problemas, complicaciones, pero sí nos trae mucha alegría. Así que espero ver nuevos trabajos, nuevas publicaciones. Ojalá. Sí, yo felices de conversar de nuevo con ustedes. Si se quieren despedir brevemente. Primero, muchas gracias. Sí, Muchas no, gracias. genial presentación y muchas gracias por la entrevista. Y nada, invitar A que se busquen el acerquen libro, a- está en La Flor de Papel, Está en La Flor de está Papel, en la ¿cierto? librería del Fondo Cultura, Claro, está en Bulnes, está disponible en todas partes. Así que si quieren saber más sobre la obra del genial Roberto Bolaño, acá tienen un imperdible que hay detrás de la ventana. Me despido, yo soy Luis Cruz, este es el bar El Retiro y el Teatro Mori. Beso, abrazo y chao, chao.